10 de la mañana, 31 minutos, estás en el mejor lugar para estar. Estás en la mañana en cadena por la Paloma FM 102.1. Jorge Señoranz es periodista, es escritor, escribió un montón de libros. Algunos de ellos son La cara oculta del baby fútbol. Escribió un libro sobre el legado de Tavares, se llama Maestro, el legado de Tavares. Uno del quinqueño de Peñarol y ahora está presentando su último libro que se llama La culpa la tiene el técnico, y para conversar sobre eso estamos con él en línea. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días y muchas gracias en Rocha. Sí, bueno, el libro me da la oportunidad justamente de acercarme a la gente del interior y bueno, y como siempre digo, ¿no? Estoy siempre dispuesto a las invitaciones. Me gusta la idea de repito, de poder acercarme, de poder charlar, de poder intercambiar con la gente, ya sea público en general, colegas y bueno, y por ahí también hasta estudiantes, ¿no? Aquellos chiquitos que por ahí van al liceo y les gusta la comunicación o les gusta escribir, bueno, también, ¿por qué no?, en el marco de una charla general que tiene como pretexto la presentación de un libro, tirarle algunos piques y algunas herramientas como para que puedan escribir y contar historias. Claro. Jorge, un mundo, el del fútbol, que te ha dado material para escribir, pero ni la imaginación más fecunda podría ocurrírsele. ¿Cómo es que decís, yo voy a empezar a escribir de estas cosas? Sí. Viste que bueno, que en realidad el periodismo deportivo, o en el periodismo deportivo hay como una carencia en cuanto a eso de dejar por escrito lo que pasa justamente en el mundo del fútbol. En los últimos tiempos se ha incrementado un poquito más el tema de la literatura deportiva, pero había una carencia, y a mí lo que me pasó fue que con un ex compañero del diario, que hoy es el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, yo por ahí escribí alguna historia, algún cuento de estas características como el que está reflejado, o como los que están reflejados en el libro, y él me decía, me maté de la risa con lo que escribiste, o me imaginé tal situación, o me metiste ahí adentro en esa situación. Y en un momento me empezó a insistir como para dejar plasmado justamente todas estas historias y cuentos en un libro. Y la verdad, yo en mi vida, me había imaginado justamente esta idea de escribir libros, y bueno, llegó un momento en el que dije, ¿y por qué no? Y la verdad que fue como el paso, ¿no? Como dar ese paso y tirarse y sumergirse justamente en la literatura deportiva, que es muy rica, ¿no? Y muy amplia. Sí, y hay historias de todo tipo, desde la de los jugadores o de la del el entorno, el ambiente, los contextos. Está lleno de personajes el ambiente futbolístico, y está bueno que hayas tenido no solo la sensibilidad, sino también la pluma, ¿no? Porque no solo hay que verlo, sino que también hay que saberlo contar y saberlo decir y transmitir, como decís vos, que alguien se ría o que alguien lo conmueva lo que relatás. Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, el papel es el medio de comunicación más frío de todos, porque vos en un canal de televisión mostrás con imágenes, te respaldás en las imágenes, y si una persona se emociona con determinada situación, vos lo podés dejar claramente reflejado. En la radio te puede ocurrir lo mismo. Obviamente por ahí no te ven, aunque hoy hay muchos espacios que disponen de cámara como para que se vean, pero te escuchan, y es otro el intercambio. Pero en el papel es algo frío que le llega a la gente, y el poder transmitir justamente sensaciones y que la gente por ahí se emocione o le saque una sonrisa a lo que vos escribís, es un reto, es un desafío. Y a mí justamente
esa particularidad, esa forma, ese estilo de escribir, me apasiona. El tratar justamente de llegarle a la gente. ¿Tenés alguna manera tipo de ir chequeando? Vos escribís algo y le mostrás a una persona de confianza, a alguien tipo, a ver, ¿esto cómo va? ¿Va bien? ¿Es por ahí o no es por ahí? ¿O terminás de escribir y después se lo mostrás a alguien? Mirá, tengo dos cosas que te voy a revelar. Una es que cuando yo, suponete que la historia es de un personaje jocoso, pintoresco, ¿sí? Cuando yo me siento a escribir frente a la computadora y me empiezo a reír por lo que estoy escribiendo o lo que leo, es porque lo estoy disfrutando. Y es como que por ahí yo ya empiezo a sentir que es como misión cumplida, ¿viste? Y después, si la historia tiene que ver un poco más con algo de vida, algo que conmueve, que toca, que llega a las fibras más íntimas, me ha pasado de emocionarme frente a la computadora. Entonces cuando, me parece a mí, no humildemente, cuando vos sentís esas dos sensaciones, creo que vos también estás trasladando al lector tus sentimientos. O sea, vos estás escribiendo, como digo yo, a corazón abierto. Y bueno, y creo que va por ahí. Y para mí, humildemente, el mayor elogio, siempre digo, que puedo recibir es cuando alguien me dice, loco, me metí en tu libro y me lo leí en 3 días, en una semana, o no podía salir del libro, no quería parar de leer, o me emocionaste con la historia que escribiste, lloré con la historia que escribiste. Para mí eso es como, ¿viste? Claro. La verdad es una caricia al alma. Tarea cumplida, uno dice, no, bueno, era eso lo que quería lograr, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Jorge, ¿cómo toman los directores técnicos cuando le vas a decir, che, quiero hacer un libro contigo o quiero incluir, ponele Carrasco, capaz que no, porque él le gusta, ¿no? Pero capaz hay otros que son más reservados, más perfil bajo, más parcos, como el caso de León, de repente. Pasan 2 cosas. Sí. Pasan 2 cosas. Cuando vos vas a escribir una biografía, generalmente la persona a la cual le propones escribir sobre su historia te dice que no, porque es como que hay ahí algo como de vergüenza, como de no, pero yo, ¿qué me van a escribir un libro a mí? No, o sea, hay un trabajo que por ahí cuesta más, el llegarle a esa persona, el terminar de convencerla, ¿sí? Después, en cuanto a este tipo de libros como el último que escribí, La culpa la tiene el técnico, o algún otro como el Pequeñas Grandes Historias del Básquetbol Uruguayo, y bueno, y ya pasa más por un tema de que vos en realidad es como si estuvieras haciendo una nota para un medio periodístico, porque bueno, la historia va, o el hilo conductor de la historia va sobre determinada característica o del personaje o de la propia historia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el hilo conductor de la historia de Jorge Fossati que está en este libro es cómo él, siendo tan católico, se insertó en un mundo musulmán, cómo fue a dirigir al mundo musulmán y cómo fue para él, que justamente se persigna en la cancha y besa al drenario y todas esas cosas, cómo hizo en el mundo musulmán para todo eso. Y bueno, y fue lo que hablé con él, y ese fue el hilo conductor de la charla con Fossati. Claro. ¿Y hay un hilo conductor entre todos los relatos o son relatos separados que no tienen un nexo? O sea, más que el del fútbol, ¿no? Que es del mundo del fútbol. Claro. No, en este son relatos separados. Para mí eso tiene una ventaja, que es que vos, lector, podés entrar en una historia y leerla y la dejás y después lees otra. Podés arrancar por el medio, podés ir por donde quieras, ¿viste? Porque tiene eso, al ser historias, te permite justamente eso, la lectura. Distinto fue, por ejemplo, el de Tavares, que tuvo como 5 grandes puntos. Y bueno, ahí sí hay un hilo narrativo basado justamente en esos puntos. Entonces entran y salen personas protagonistas de acuerdo a si tienen punto de contacto con eso que se va a narrar. Por ejemplo, el manejo con los juveniles.
ahí entran los entrenadores de juveniles, o los psicólogos deportivos, o aquellos jugadores que pasaron por las juveniles de la selección. Y por ahí en un mundial no entran los técnicos de las juveniles en ese relato, sino que entran otros que participaron en el mundial. Claro. ¿Con qué historia? Yo acá leí una, por ejemplo, que dice: un entrenador que en plena asamblea de la gremial fue hasta su vehículo a buscar una cuchilla choricera para pelear con Juan Ramón Carrasco. ¿Qué relato estabas escribiendo y estás diciendo: no puede ser que yo esto haya sido cierto y yo lo esté escribiendo? Sí. Bueno, mirá, ves, esa anécdota incluso, yo la recogí de Ricardo Gavito, el periodista, que bueno, que él lo narró en La República, en el famoso show de la AUF que le escribía, el Picaflor, y él contó justamente esa anécdota que había ocurrido en una asamblea. También me nutro de eso, es decir, yo fui criado dentro de una escuela de periodismo en la cual yo guardaba mucha cosa, y al día de hoy guardo mucha cosa, tengo mucho recorte, mucho papel, y bueno, que con el paso del tiempo después me permitieron utilizar estas cosas en determinados libros, dejarlas reflejadas en determinados libros. Obviamente que, como acabo de decir, citando a la fuente, citando a quién fue el que contó esa anécdota, o a quién le declaró el técnico tal cosa. En muchos casos, en la mayoría de los casos, obviamente lo viví, ¿sí? Entonces lo puedo narrar, lo puedo contar porque fui testigo de esa situación. Y bueno, y después en otros vos lo hablás directamente con el entrenador. Y después hay un trabajo también de investigación, que bueno, que en caso de técnicos que por ahí obviamente ya no viven por razones de tiempo, evidentemente, por citarte una historia, yo cuento de Ondino Viera o cuento de Juan López. Y bueno, ahí hay un trabajo de investigación que tenés que ir de pronto a la Biblioteca Nacional a nutrirte del material necesario o a buscar lo que vos querés contar justamente de ese protagonista. Claro, y después está la magia que vos le ponés, ¿no? Porque no es lo mismo que te lo cuente yo a que lo cuentes vos, ¿no? Ahí es lo ficcionás, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un poquito. Y bueno, ahí va un poco en el estilo de narración. Ahí va un poco en el estilo de narración. En el imaginar, ¿sí? Sin salirse de lo que es la veracidad del relato, ¿sí? Pero bueno, pero hacerlo sentir justamente a la persona que va a leer partícipe de eso. Me ha pasado, mirá, me pasó no hace mucho con el Bicho Silveira, con el ex basquetbolista, que un día me llamó y me dijo: la verdad, no recuerdo qué nota era, y me dijo: la verdad que me hiciste entrar ahí, o sea, me vi ahí, ahí adentro de esa historia. Claro. Y bueno, y de eso se trata también, ¿no? De que la gente entre ahí y sienta que lo está viviendo, que lo está escuchando, que está palpitando. Para que tengas una idea, o sea, yo arranco este libro con la historia de Juan Eduardo Hover, que sobrevivió a la caída de un avión. Y justamente yo comienzo la narración con esa situación y tratando de meter a la gente adentro de ese avión, a la desesperación, a los gritos, a la angustia que se vivía en ese momento en que un avión va en caída libre. Y bueno, son estilos de escribir. Cada uno tiene su estilo y le pone su impronta. Claro. Además de que es un muy buen título, La culpa la tiene el técnico, ¿no? Que es un gancho. Es una frase muy, muy repetida. ¿Qué piensan los técnicos de eso? ¿La culpa la tiene el técnico o saben que ellos son como el resorte que tiene que saltar cuando las cosas no funcionan muy bien? Y hay de todo, ¿no? Generalmente es como que me da la sensación que tienen asumido que sí, que son el resorte.
y justamente es que por ahí yo busqué el título, ¿no? Porque fíjate que siempre caímos en el lugar común. El equipo pierde y ¿a quién le echan la culpa? Al técnico. Claro. Es el lugar común. No se le echa la culpa al 9 que le pegó mal o que definió mal. Generalmente se carga sobre el entrenador. Y es una mochila pesada la que llevan, ¿eh? Es una mochila pesada porque es una tarea que también yo quería destacar. La verdad, yo quería destacar también esa tarea. No hay mucho material sobre los entrenadores y son tipos que por ahí, bueno, hoy de pronto es una tarea que reúne mucha gente, pero tiempo atrás era una tarea muy solitaria, ¿viste? Y son personas que tienen que tomar decisiones y se encuentran con un grupo de 25 muchachos, 22 muchachos que todos tienen el mismo objetivo, que es jugar el domingo, y no le importa, ¿viste? Quieren jugar. Y bueno, y ahí hay todo un manejo, ¿no? El entrenador está como sentado en una silla y todos los ojos van a él. Y bueno, ¿y vos cómo haces para hablar con el que no juega, para convencerlo, para tenerlo motivado? No debe ser una tarea sencilla. Y bueno, y a mí me agradó justamente el hecho de destacar la labor de estos hombres. Hay mucho del viejo estilo de conducción, del estilo de la bohemia, como le llamo yo, que bueno, que un poco se ha perdido con el paso de los años, pero también yo quería dejarlo reflejado en el libro, esa forma de antes, esa psicología del barrio, de la calle que tenían estos tipos, ¿viste? Y tipos que por ahí, como digo yo, nunca ganaron un título, pero que fueron laburantes de toda la vida del fútbol, y que a mí me pareció digno dejarlos reflejados en un libro. Claro, sí. Me imagino que debe haber un montón de historias de gente anónima también en el fútbol que le dedica la vida. Mismo la gente que empieza con los niños en el baby fútbol, quedan ahí, ¿no? Y los jugadores crecen, de repente se hacen famosos, todo, y el tipo sigue ahí en la canchita esa del barrio, dejándolo todo día a día con guricitos. Sí, es muy común. Mirá, yo, a propósito de eso, yo cuento una historia acá, y es una historia de una mujer, que es la primera entrenadora en dirigir un equipo masculino, que es una mujer del interior, Leticia Rodríguez, que se vino desde el interior a pelearla acá, a hacer su curso de entrenadora, y salía a vender puerta por puerta para pagarse el curso, ¿viste? Y esa es una historia de resiliencia, ¿viste? De alguien que va por su objetivo, que la peleó, que la luchó, y que se impuso en un mundo que, bueno, que hoy se abrió un poco más, pero que en definitiva era de hombres, ¿viste? Cuando ella entró. Y por ahí no era común que una mujer estuviera al frente de un equipo o estuviera integrando un cuerpo técnico. Hoy, reitero, hoy es más común. Y a mí me pareció que tenía que estar esa figura reflejada en el libro. Sí, claro que sí. Porque daba. Y después lo que decís, sí, evidentemente. Tal vez en la charla de hoy también hablemos un poco justamente de eso, del baby fútbol. Y bueno, yo escribí el libro La cara oculta del baby fútbol. Uh-huh. Y por ejemplo ahí, yo cuando me metí a hacer esa investigación, fue como que encontré dos mundos que conviven paralelos, ¿no? Que son aquellos que quieren como instaurar o profesionalizar, por llamarlo de alguna manera, el baby fútbol, y aquellos de la vieja escuela, ¿no? Y dentro de la vieja escuela están estos que vos acabás de narrar. Y nosotros justamente ahí encontramos a un hombre de La Teja, que tenía una motito y que la verdad realizaba una tarea digna de destacar, y era que pasaba por los asentamientos a levantar gurises en la motito para llevarlos a entrenar, porque esos gurises si no iban al baby fútbol, andaban en la calle, ¿viste?
y la verdad que es increíble, ¿viste? A costo de él, a pulmón, ¿viste? Y bueno, y eso también bueno, te deja lo que es el fútbol también, ¿no? Eso es el fútbol, un tipo anónimo, un tipo que por ahí pocos lo van a recordar o va a pasar al olvido, las cosas que hace, ¿no? O que hizo. Sí, sí. Y el baby fútbol, que era un mundo que necesitaba que se le hincara el diente, que se hablara más, porque era como un secreto a voces de que no esa tensión que se les transmitía a los niños, que en realidad ellos querían ir a jugar y a divertirse. Y hace poco nomás que se empezó a concientizar sobre eso, que hay clubes que incluso han puesto carteles en las tribunas que no le griten a los niños, tienen 9 años, están jugando, hacen lo que pueden, lo mejor que pueden, ¿no? Como una manera Sí, sí. de decir a los padres, che, por favor, son niños. Sí, 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 sí. Jorge, hoy vas a estar en el MEM hablando de tu libro y hablando de baby fútbol, justamente. Sí, 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 totalmente. Sí, ahí es como decís vos, es como que en muchos casos, ¿no? Hay muchas familias que le cargan una mochila al chiquilín en la espalda, ¿no? Y viste que es muy común, no sé si pasa ahí, supongo que sí, porque creo que es un tema de todo el Uruguay, escuchar a padres o tíos o no sé, que te dicen, con este nos salvamos, Sí, no sí, sabes cómo juega. sí, sí, Y vos lo mirás al chiquilín y tiene por ahí 5 o 6 años, ¿viste? O sea, todos los años que tienen que pasar para que llegue, ¿no? y la Y es presión que como le están ya cargando. empiezan a depositar o a cargar una mochilita, ponerle una piedrita adentro de la mochila, ¿no? Tal vez inconscientemente. A mí, por ejemplo, haciendo esa investigación, me sorprendió el hecho de saber que niños de 8 años tenían representantes, ¿viste? Claro. O sea, fue como que, me impactó, ¿viste? Porque son gurises que se ponen la túnica y la moña para ir a la escuela, ¿viste? Y vos sí, un chiquito de esta edad tiene representante. Sí. A mí para ese libro yo consulté al maestro Tavares y Tavares me dijo una frase que me quedó. A veces parece que no son los niños los que tienen representantes, sino que es la familia la que tiene representantes. Sí, claro. Y creo que ahí me dijo una gran verdad, ¿viste? Y pasan cosas también como que se invierten los roles en la casa, ¿no? Por ahí me contaban también de cierta vez que el médico de una selección juvenil fue a ver a un chiquito de la sub-15 a la casa, porque estaba enfermo, y cuando entró se encontró con un santuario de fotos del chiquilín, medallas, copas, trofeos, fotos por todos lados, y allá en un rinconcito perdida en la casa la fotito de la hermana. ¿Viste? Claro. Entonces me decían, y andá a explicarle a esa nena, ¿por qué hay una fotito chiquita de ella ahí y hay todo un santuario del hermano futbolista, ¿viste? Entonces como que se invierten los roles, ¿no? Es un tema muy amplio, discutible, opinable. Hay que estar en los zapatos de cada padre y en la casa de cada padre. Por eso yo en ese libro no opiné y trato de no opinar, porque la verdad es que no es sencillo, porque si vos, siempre yo planteo lo mismo, ¿no? Si vos no tenés trabajo, si vos no tenés para pagar el alquiler y te van a cortar la luz, y no podés pagarle la sociedad médica a tu hijo, y vienen y te ofrecen, como pasó con un padre, una valija con $200.000 por el chiquilín, ¿vos qué haces? Claro. Y también es Sí. un hecho que para muchas capas sociales, digamos, no sé si está bien dicho, pero digo, hay mucha gente que la única salida de verdad es jugar bien al fútbol, porque no tiene muchas otras oportunidades tampoco, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, hoy se da más un poco de que los clubes cuidan un poco más el hecho de que los chiquilines estudien además de jugar, que tengan otra actividad además de jugar. De un tiempo a esta parte como que eso se visualiza más. Está claro, y yo siempre también digo lo mismo, ¿no? Que bueno, que
que todos nacemos con determinada virtud, determinado don, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, para mí el piloto de Fórmula 1 ya viene con eso, ¿viste? Ya es una persona que nace con eso, con esa adrenalina de subirse a un auto donde sabés que a esa velocidad te puede ocurrir un accidente. Y a ver, y no es para cualquiera subirse a un auto y correr a esa velocidad, porque me imagino que todo ser humano tiene temores, ¿viste? Entonces yo creo que ya esa persona nace para eso. Maradona nació Maradona, ¿viste? Claro. No es que aprendió, sí, obviamente después fue aprendiendo determinadas cosas, pero ya el chiquilín ya nació con condiciones naturales, ¿viste? Y bueno, y por ahí, en tu caso te dio el don de la comunicación, para que vos seas comunicador y que puedas trabajar en una radio, qué sé yo. A ver, por ahí vos también te podés formar como un comunicador, porque hay algo en lo que creo que vamos a estar los dos de acuerdo, y es que cuando somos niños todos soñamos con ser futbolistas. Creo que son muy pocos los que quedan por fuera de ese sueño de ser futbolista. Pero bueno, no todos podemos ser futbolistas. Fíjate que en la investigación yo revelo ahí los datos de ese entonces, y era que de los 600 chiquilines que estaban afiliados al babyfútbol solo llegaba al 0,14%. Entonces el porcentaje es muy bajo, ¿viste? Sí, no es solo tampoco, capaz que hacer comunicador se puede aprender, pero sí, una destreza de esas que decís, no, creo que va innato así en la persona. Jorge, te voy a liberar porque sé que tenés que atender otras entrevistas a colegas. Tranquilo, sí, sí, tranquilo. Me van a llamar unos colegas allí unos colegas tuyos del departamento. Y bueno, muchas gracias por la invitación, la valoro. También valoro la invitación de la gente de TADI, de la librería, que me invitó para acompañarlos hoy en el MEM a las 18:30 y bueno, y a todos aquellos que se quieran arrimar para tener una charla, para tener un intercambio, bienvenidos sean. Y como digo, ¿no? Acá pueden ir técnicos, jugadores, público en general, estudiantes, aquellos que por ahí les gusta escribir. Yo estoy abierto a todas las inquietudes, y en la medida en que los pueda ayudar, para mí será un placer. Así que bueno, los espero a todos los que quieran concurrir hoy. Buenísimo, Jorge. ¿El libro ya se puede conseguir en todas las librerías? Sí, correcto, sí, están todas las librerías, sí. Bueno, la culpa la tiene el técnico. Jorge Señoranz, muchas gracias por tu tiempo y que sea un éxito como los demás este otro libro. Bueno, dale, Francisco, te agradezco a vos, y el éxito ya lo conseguí. El éxito lo conseguí al disfrutar escribiendo. Bueno, ese fue mi mayor éxito. que no es poca cosa. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Chau.